Los inviernos milagrosos y proféticos de Escocia medieval, revelaciones divinas confirmadas. Era un invierno como ningún otro en la pequeña aldea de Glenmore, donde la fe de sus habitantes se tejía entre fervientes oraciones a la Virgen de Guadalupe y el Sagrado Santiago. Elena, una devota mujer de ascendencia hispana, llevaba en su corazón una llama que jamás se apagaría. La capilla del pueblo, siempre llena de luz, hoy parecía aún más radiante, pues su fe ardía con fuerza, atrayendo milagros. Pero un oscuro presagio se cernía sobre la comunidad. El hermano de Elena, Miguel, había caído gravemente enfermo. El viento ululaba y la lluvia comenzaba a desatarse como una tormenta de castigo. Mientras el pueblo se llenaba de murmullos de temor y escepticismo, Elena se refugiaba en su recámara, clamando con una devoción cada vez más profunda. «Oh Virgen de Guadalupe, intercede por Miguel», gritaba con la voz entrecortada, sintiendo que el cielo respondía. Fue en ese instante de angustia que una suave voz resonó en su corazón, como un eco de esperanza: «Este invierno será milagroso, Elena. La fe lo transformará todo». Al salir de su habitación, Elena compartió su revelación con sus vecinos, quienes, atónitos, solo podían mirar con una mezcla de asombro y escepticismo. «¿Cómo puede haber esperanza cuando la medicina ha fallado?», empezó a murmurar un aldeano. Pero Elena, con su fe ardiente, no dejó que las dudas la detuvieran. «Unámonos en oración, amigos. Imploremos a Santiago. Él nos guiará». Y así, comenzaron a reunirse en la capilla, unas voces temblorosas unidas en súplica. Los días pasaron, el frío se intensificó, y los remedios naturales parecían naufragar como barcos de papel en la tormenta. La atmósfera se tornó tensa, y cada hombre y mujer luchaba contra el creciente escepticismo. Pero en medio de la desesperación, la fe de Elena se mantenía firme, llena de recuerdos de los milagros pasados que enseñaban que Dios podía obrar en cualquier circunstancia. De repente, en una noche oscura y tempestuosa, mientras el viento aullaba con furia y los relámpagos iluminaban el cielo, un rayo descendió justo sobre la capilla. Los aldeanos, dejándose llevar por una mezcla de asombro y pavor, sintieron una presencia celestial intoxicante, como si ángeles descendieran del cielo mismo. El aire se llenó de paz, y en ese momento supieron que algo sobrenatural estaba sucediendo. «¿Puedes sentirlo?», murmuró una anciana, con lágrimas en los ojos y temblando de esperanza. «Es el poder de Dios, Él escucha nuestras oraciones». Justo en ese instante, la atmósfera de escepticismo comenzó a desvanecerse, y las dudas se disiparon como la neblina al amanecer. La fe se transformó en un poderoso abrazo de unidad. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. A medida que la comunidad se unía en fervor y oración, surgió un dilema: cómo confiar en lo que no podían ver. La fe fue puesta a prueba en cada momento, y en medio de esa lucha espiritual, las voces comenzaron a elevarse en una verdadera sinfonía de alabanza. El tiempo avanzaba, y la preocupación por Miguel se intensificaba. Un murmullo colectivo llenaba la capilla cada vez más, cada oración empujando sus corazones hacia la esperanza. Elena, en su interior, sabía que un milagro se acercaba, uno que transformaría el futuro de su hermano, y quizás, el de toda la aldea. Se preguntaba, mientras la tormenta arremetía, cómo podrían sostener la fe ante tal desafío. La historia apenas comenzaba a desvelar su verdadero significado, y una luz radiante estaba a punto de atravesar la oscuridad. Mientras la tormenta azotaba las ventanas de la capilla, la luz interior de la fe de los aldeanos parecía brillar con más fuerza que nunca. Era como si, a pesar del rugido del viento, un murmullo de paz envolviera a cada uno. Las manos se unían en oración, y las voces temblaban, pero no por el miedo, sino por la expectativa de un milagro. Elena, el alma ardiente de esta comunidad, se mantuvo firme en su convicción. En su corazón, la revelación que había recibido no solo la guiaba, sino que encendía una chispa en los demás. «Callemos el miedo y dejemos que la luz de Santiago nos ilumine», exclamó con una fuerza renovada mientras miraba a su alrededor.
Los ojos de los aldeanos, que antes estaban llenos de duda, comenzaron a reflejar una esperanza en crecimiento. Elena tomó un pequeño estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe y, en un acto de devoción, lo levantó en señal de unidad. «Oremos juntos. Pidamos por Miguel y por todos nosotros». La congregación, inspirada por su fervor, se unió en un clamor. Las murmullos comenzaron a transformarse en gritos de fe, cada palabra lanzada al cielo como una flecha de esperanza. En medio de ello, Elena sintió que el ambiente cambiaba, que el aire se volvía más ligero, como si un peso invisible estuviera siendo levantado. En las noches siguientes, los rezos continuaron. La capilla se llenaba de humo de incienso y el eco de las súplicas resonaba en las paredes antiguas. Los rostros comenzaron a iluminarse, algunos con lágrimas de alegría, otros con el fervor de la fe renovada. Los murmullos de la población se convirtieron en una melodía celestial que parecía atraer la atención del mismo cielo. Elena, pese al implacable frío y la preocupación por la salud de Miguel, encontró alivio en la oración. Recordó cómo, en otros tiempos, la fe había salvado a amigos y familiares. Esa fe, pensó, era capaz de superar cualquier tormenta. Cada oración es un paso más hacia el milagro, repetía para sí misma, asegurando su espíritu. Sin embargo, mientras el invierno avanzaba con su rigidez gélida, un eco de incertidumbre volvía a surgir. Había quienes todavía albergaban dudas y cuestionaban las promesas de Elena. Durante un encuentro, un hombre con el rostro surcado por arrugas de preocupación se atrevió a interrumpirla. «Elena, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestras oraciones son escuchadas? ¿Cómo sabemos que esto no es otra ilusión?». La pregunta flotó en el aire, cargada de suspenso. Elena sintió la presión de las miradas sobre ella, pero en lugar de titubear, respiró hondo y respondió con fervor: «La fe no se mide por lo que vemos, sino por lo que creemos. Cuando creemos, Dios se mueve. Él ha prometido estar con nosotros siempre». Los murmullos de aprobación comenzaron a surgir entre los presentes. Elena, con su piel de gallina por la intensidad del momento, miró al grupo. «Recordemos que en cada prueba, nuestra fe se hace más fuerte. Caminemos juntos en esta tormenta, porque la luz está más cerca de lo que creemos». Esa noche, el pueblo se sintió unido como nunca. Las oraciones se transformaron en un verdadero clamor que resonó en el cielo. Con cada rezo, el temor se desvanecía, mientras que las esperanzas renacían. Pero al mismo tiempo, en el fondo de su corazón, Elena se preguntaba si la intervención que tanto anhelaban se manifestaría de forma inesperada. La historia, aún en construcción, parecía estar tejiendo un destino que desbordaría todo lo imaginado. Sin embargo, ¿quién podría prever la grandiosidad de lo que Dios tenía preparado? ¿Qué revelaciones y milagros estaban a punto de desvelarse en medio de la tempestad? El ambiente en la capilla seguía cargado de expectativa, un revuelo espiritual lleno de voces entrelazadas que se elevaban al cielo. Cada día que pasaba, la fe de los aldeanos se hacía más fuerte, más vibrante. Ni el frío ni el viento podían silenciar su clamor. Cada oración, cada susurro, parecía un hilo que tejía un manto de esperanza sobre la comunidad. Elena pasaba horas en la capilla, guiando a los fieles en sus rezos, pero por dentro, su alma luchaba contra la fatiga. Era como si la tormenta que azotaba el exterior también quisiera colarse en su corazón. Sin embargo, cada vez que miraba a su alrededor y veía las caras iluminadas por la fe, un nuevo fuego se encendía en su interior. Una noche, mientras se preparaba para dar otra charla motivacional al grupo, Elena sintió una presencia diferente en el aire. Era sutil, casi como un susurro, pero la llenó de certeza. «Hoy, nuestra oración es más que un deseo, es un acto de fe palpable», experimentó. Se giró hacia los aldeanos, quienes la miraban con ojos llenos de anhelo. «Hoy, sintamos cómo la luz de Dios nos envuelve. Después de la noche más oscura, siempre amanece un nuevo día». Las voces se elevaron, resonando en armonía. El sonido de las oraciones parecía fluir entre las paredes, reverberando en ecos que volvían a ellos como si algo más grande estuviera respondiendo. Se producían cambios sorprendentes entre ellos, algunos de los que empezaban a abrir sus manos y a elevar sus rostros hacia el techo, como si intentaran captar esa luz divina que prometían sus corazones. Al finalizar la noche de ejercicios espirituales, una anciana del pueblo se acercó a Elena. «Siempre he tenido una fe profunda, pero hace tiempo que no lo sentía tan intensamente. Es como si el miedo se desvaneciera, y ahora mi corazón se siente liviano.
¿Es esto lo que llaman un milagro? Preguntó con una serena luz en sus ojos. Elena sonrió, reconociendo que cada palabra viva venía de un lugar de transformación. Cada oración es un paso hacia el misterio de Dios. A veces, el milagro no es lo que esperamos, sino lo que Él hace dentro de nosotros. Sin embargo, en el fondo de su corazón, le preocupaba el hecho de que aún había dudas. Esos murmullos de incertidumbre la acompañaban, y ella sabía que debían enfrentarlos. Al día siguiente, decidió convocar a todos para una conversación más profunda sobre la fe y la duda. Queridos amigos, comenzó en un tono firme. No guardemos el miedo como un secreto entre nosotros. Todos hemos tenido dudas, pero esas dudas no pueden eclipsar la fe que hemos forjado juntos. Mientras hablaba, algunos asentían, otros se mostraban pensativos. La verdadera prueba de nuestra fe no es la ausencia de dudas, sino lo que decidimos hacer a pesar de ellas. Como dice un antiguo proverbio, la fe es un pájaro que siente la luz y canta cuando el amanecer aún está oscuro. Las palabras resonaban en el aire, y aunque la preocupación persiste, una nueva chispa de esperanza brillaba entre ellos. Una mujer se levantó. Al final de esta tormenta, habrá un milagro. Debemos estar preparados para verlo y recibirlo. La sala estalló en murmullos de asentimiento. Esa noche, Elena empezó a anotar las impresiones que habían brotado de cada conversación. Había un impulso, una dirección que sentía que guiaba no solo su vida, sino el destino mismo del pueblo. Mientras escribía, el viento exterior golpeó las ventanas, y la luz de la vela tembló. Algo grande estaba por venir. ¿Sería un milagro? ¿Sería la respuesta que tanto esperaban? Cada día que pasaba, la comunidad se unía más, aferrándose a su fe, y la pregunta seguía flotando en el aire: ¿qué revelaciones esperan detrás del horizonte? ¿Qué milagros les habían sido prometidos en medio de esta tempestad? El amanecer llegó como un susurro de promesa, suavizando la helada del aire, y la capilla estaba más viva que nunca. Sus paredes parecían vibrar con la fe de los aldeanos, quienes se reunieron con el corazón palpitante por la ansiedad y la esperanza. Elena sabía que aquel día marcaría un antes y un después, un crisol de experiencias que los llevaría a un nuevo umbral espiritual. La anciana que había compartido su escucha con Elena la noche anterior le había inspirado a invitar a más almas, así que decidió abrir el día con un ritual especial. Este consistiría en poner en una mesa pequeña todos los susurros de dudas y temores que habían estado cargando. Con una serenidad tremenda, colocó un cuenco en el centro. Hoy, cada uno de nosotros traerá una palabra que nos haya pesado, algo que haya oscurecido nuestra fe. Al depositarlo aquí, estaremos liberando lo que nos ata, dijo con firmeza, su voz resonando en el alma de los presentes. Poco a poco, los aldeanos se acercaron. Un hombre joven depositó un papel con la palabra miedo. Una madre colocó uno que decía soledad, y un anciano, con manos temblorosas, sangrando veneración, dejó caer un papel que rezaba desesperanza. Cada uno sentía el peso caer de sus corazones, pero no solo eso. También sentían la gravedad del acto de liberar, como si la luz comenzara a fluir de nuevo por su ser. Elena los miraba a todos, su expresión se iluminaba con cada entrega. Era como observar a un río caudaloso que se desataba, llevando consigo aguas estancadas que habían opacado su aliento. La energía en la capilla se transformaba, y en ese instante, el aire se sentía más ligero, más vibrante. Ahora, elevemos nuestras voces en bendición, dijo, invitando a todos a unirse. Las oraciones comenzaron a surgir al unísono, creando un eco melodioso que retumbaba como un tambor en el corazón del mundo. De repente, sintieron una presencia palpable, era como si las paredes de la capilla se expandieran, absorbiendo cada latido de esperanza. En medio de la oración, Elena escuchó una voz clara en su interior que resonaba profundamente: la fe se alimenta del valor de enfrentar la duda. Se sintió como si un manto cálido la envolviera y, al abrir los ojos, notó que algunos de los aldeanos lloraban, pero sus lágrimas eran de liberación. Había una conexión distinta, como si cada uno hubiera tocado una fibra divina que les recordaba que no estaban solos. El ambiente cambió sutilmente, el viento afuera pareció calmarse, y de pronto, la puerta de la capilla se abrió de par en par. Un joven del pueblo entró en ese mismo instante, con el rostro pálido y ojos desbordantes de vida. «He visto una señal», exclamó, su voz resonando en todo el recoveco sagrado. «El bosque, desde que la tormenta ha pasado, está cubierto de flores que nunca antes han brotado, es como un milagro».
La noticia se expandió como el fuego en la leña seca. Cada uno de ellos sentía que las palabras del joven eran un símbolo, una manifestación de lo que habían solicitado. Pero la respuesta también planteaba una pregunta que pendía en el aire: ¿serían capaces de dar el paso necesario hacia lo desconocido? Elena sintió que su corazón palpitaba con cada latido por la invitación de Dios. Debemos ir al bosque. Pisa con fe, y nuestras dudas no podrán detenernos, dijo, mirando a cada uno de los rostros entusiastas que la rodeaban. Mientras todos comenzaban a levantarse, una sensación electrizante invadió el espacio. ¿Qué les esperaba en ese camino? ¿Serían capaces de recibir el regalo que aguardaba entre la bruma fresca del bosque? La ilusión de un nuevo milagro estaba en el aire, y la comunidad, entre dilemas y valentía, se apresuraba a las puertas de lo inesperado, haciendo eco de una pregunta que reverberaba en sus corazones: ¿qué revelaciones les esperaba en el bosque, y cuáles serían las señales que verdaderamente cambiarían sus vidas? El grupo avanzó hacia el bosque, el camino se veía ahora como una senda iluminada por la esperanza. Los árboles, altos y robustos, parecían inclinarse para escuchar sus pasos, como si la naturaleza misma se uniera a su viaje. La brisa fresca acariciaba sus rostros, trayendo consigo un aroma a tierra y flores, un recordatorio de que los paisajes pueden renacer, al igual que sus corazones. Elena lideraba el pequeño grupo, su espíritu era un faro que guiaba a todos. Miró a su alrededor, algunos mostraban temor mientras que otros exhibían una fe desbordante, una mezcla de ansiedad y expectativa que llenaba el aire. Amigos, dijo con voz clara, cada paso que damos es un acto de valentía. La recompensa de Dios está esperando por nosotros. Uno de los jóvenes, llamado Mateo, se acercó a ella. ¿Pero qué si encontramos más que flores? ¿Y si hay algo que no entendemos en este milagro? Su pregunta resonó en los corazones de todos. A veces, el miedo se disfraza de incertidumbre. Elena sonrió con comprensión. La duda es como una sombra que se aferra, pero la luz que llevamos en nosotros puede iluminar cualquier oscuridad. No estamos solos en esto. Cada flor que brote será un testimonio de nuestra fe. Al llegar a la entrada del bosque, el grupo se detuvo. La vista era impactante, un mar de flores de colores vibrantes cubría el suelo, brillando como joyas expuestas al sol. Los aldeanos se miraron unos a otros, sus ojos reflejaban asombro y emoción. Era un espectáculo tan inesperado que el silencio reinó por un momento, hasta que una anciana exclamó: «¡Es un verdadero milagro!». Con el ánimo renovado, comenzaron a caminar entre las flores. A cada paso, nuevos aromas y colores se presentaban a ellos. «Mira eso», dijo una clériga de voz suave, señalando hacia una flor de un azul profundo, «esa nunca había estado aquí, es como si estuviera contando nuestra historia, una historia de resurrección». Poco a poco, cada uno comenzó a sentir que algo más que lo físico estaba sucediendo. Sus corazones se llenaban de una paz profunda. No eran solo flores, era como si cada uno de esos brotes hubiese escuchado sus súplicas y estuviera respondiendo de una manera tangible. Mientras el grupo seguía avanzando, comenzaron a contar historias, cada uno compartía un susurro de su alma. Historias de amor, de pérdida, de luchas, y de esperanzas. La conexión entre ellos se profundizaba, como un tejido que se hacía cada vez más fuerte. Las palabras se entrelazaban unas con otras, creando una sinfonía de vida y luz. Elena se sintió impulsada a parar en un claro, donde los rayos del sol caían con fuerza, creando un círculo dorado en el suelo. «Juntos, vamos a dar gracias», sugirió. Y así, comenzaron a alzar sus voces en agradecimiento, en una canción de alabanza, sus espíritus se unían en armonía, resonando con una fuerza que parecía elevarlos por encima de cualquier duda. Sin embargo, en medio de la celebración, un estremecimiento recorrió el suelo bajo sus pies. Una vibración que no era de miedo, sino de algo divino, como si la tierra misma estuviese respondiendo a sus corazones. Con cada vibración, una pregunta comenzó a formarse en sus mentes. ¿Qué significaba realmente aquel milagro? ¿Y qué haría Dios a continuación en sus vidas? Algo grande estaba por revelarse, y sus corazones palpitaban en expectación ante lo que estaba por venir. Cuando el eco de sus voces se calmó, una presencia serena se hizo sentir en el claro. Elena sintió un impulso a mirar hacia lo profundo del bosque, hacia una luz que llamaba su atención. ¿Era su imaginación, o realmente había más que esperar en ese lugar sagrado? Una curiosidad ardiente se apoderó de ella.
El momento de la intervención divina estaba cerca, y la comunidad se reunía, lista para abrazar la revelación que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué les esperaba detrás de la luz? ¿Serían capaces de enfrentar lo verdadero que Dios estaba a punto de revelar? El grupo, con Elena al frente, sintió como si la luz que emanaba de lo profundo del bosque los llamara a avanzar. Sus corazones latían en un compás de fe. La curiosidad florecía entre ellos, un deleite que contrarrestaba el miedo. Al acercarse, la luz se hacía más intensa, un puente resplandeciente que prometía revelaciones. «Vamos», murmuró Elena, su voz era un susurro que viajaba con el viento. Con cada paso que daban, el aire se llenaba de una fragancia etérea, un perfume que parecía traer consigo antiguos secretos. Los árboles, al parecer, se inclinaban cada vez más, como si estuvieran partícipes de una conversación divina. El grupo llegó a un lugar donde el suelo brillaba, cubierto de una luz dorada que danzaba al ritmo de sus pasos. Algunas flores, más luminosas que el sol, comenzaban a abrirse a su paso, como si les dieran la bienvenida. Era una escena surrealista, un momento que parecía estar fuera de todo tiempo y espacio. Pero también era un instante de profunda conexión con lo sagrado. De repente, un murmullo se extendió entre ellos. «Miren», exclamó Ana, una anciana del lugar, señalando a una figura que surgía entre la luz. Era un ser que parecía tejido de pura resplandor, vestido con túnicas que brillaban más que el oro, con una sonrisa serena que irradiaba paz. Sus ojos, dos estrellas en la noche, parecían ver más allá de lo visible, como si todo lo que habían vivido se reflejara en su mirar. «Soy un mensajero», dijo la figura con voz sencilla y profunda, la cual retumbó suavemente como el eco de un arroyo. «He venido a guiarlos en su camino, a revelarles lo que sus corazones aún no comprenden». Era como si los vientos se calmaran y la naturaleza dejara escapar un suspiro colectivo. Elena sintió un estremecimiento en su ser, una mezcla de temor y esperanza. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, sintiendo como su voz temblaba con cada palabra. «Debéis abrir vuestro corazón», respondió el ser. «Las flores del camino son símbolos de lo que vendrá. Cada una representa una parte de su viaje, de sus luchas y victorias. Lo que el Señor tiene para ustedes es una restauración, no solo física, sino espiritual. Él ha escuchado sus oraciones, y su vida no será la misma». Mateo, aún dudando, levantó la mano. «Pero, ¿qué significa eso para nosotros? Quizás ya no estamos listos para lo que Dios está planeando». Su voz tembló ante la magnitud de lo que estaban enfrentando. «Todo camino comienza con un solo paso», dijo el mensajero. «Y cada paso que ustedes han dado los ha llevado a este momento. Ustedes no están solos. El amor divino los rodea, y yo estoy aquí para recordarles que cada prueba que enfrentaron fue solo un preludio de lo que vendrá». Las palabras resonaban en sus corazones, creando un eco de esperanza en medio de sus temores. La conmoción creció entre ellos, ojos húmedos, manos entrelazadas. Era el momento de soltar las ataduras del pasado y abrazar lo que estaba por llegar. El mensajero avanzó, y la luz brilló con más fuerza. «Los invito a contemplar su futuro. Miren hacia la luz y verán lo que el Señor ha preparado». Algunos se acercaron y otros retrocedieron, atrapados entre la promesa de lo desconocido y el anhelo de respuestas. ¿Serían capaces de aceptar el llamado? El murmullo de la naturaleza parecía intensificarse, dando un tono de urgencia a sus corazones. En medio de esta revelación, en la fragancia de flores y en la luz que iluminaba todo, solo quedó una pregunta que palpitaba: ¿qué maravillas traerían consigo los próximos días? La expectativa se hizo palpable mientras la luz deslumbrante se intensificaba, envolviendo todo como un manto sagrado. Y justo en ese instante, un viento suave sopló de nuevo, trayendo consigo un mensaje claro. ¿Serían capaces de escuchar la voz de Dios que resonaba entre ellos y cruzar el umbral hacia lo divino? La respuesta se acercaba, y su espíritu pedía a gritos una conexión más profunda. ¿Qué había más allá de esa luz fulgurante? El misterio pronto revelaría su propósito. El viento continuó soplando con una suavidad casi mágica, acariciando los rostros del grupo. Cada uno sentía cómo la luz penetraba su ser, llenándolos de un anhelo de más. Elena observó a sus amigos, y en sus rostros vio la lucha interna, la mezcla de duda y deseo. Esa luz prometía algo grande, algo que cambiaría todo. «Debemos decidir», dijo ella con firmeza, sintiendo que la urgencia les empujaba.
Este es el momento que hemos estado esperando. La luz nos llama a un propósito mayor. No podemos ignorarlo. Sus palabras resonaron en el aire, como si esa misma luz estuviese susurrando su mensaje. Ana, con lágrimas en los ojos, rompió el silencio. He aprendido que cuando Dios llama, hay que responder. Nunca he estado más convencida de que esto es un regalo. Lo que caminamos hoy nos dará fortaleza para mañana. Su voz, aunque suave, era como un faro de luz en la oscuridad. Mateo, todavía renuente, se pasó la mano por el cabello, intentando encontrar claridad. Pero, ¿y si tomamos el camino equivocado? ¿Qué pasa si el sufrimiento que hemos vivido nos ha dejado demasiado marcados para seguir adelante? La inseguridad colmaba su voz, y sus amigos sabían que su corazón anhelaba respuestas. El mensajero, que había escuchado sus dudas, sonrió con compasión. El miedo es normal, pero su fe, sin importar cuán pequeña sea, puede mover montañas. Recuerden, cada paso en la luz es un paso hacia la libertad. Abran su corazón y su vida comenzará a transformarse. Las palabras del ser brillaron en sus mentes, como si cada sílaba tejiera un halo de esperanza a su alrededor. Elena sintió una oleada de fuerza recorrer su cuerpo. ¿No queremos vivir en plenitud? ¿No queremos experimentar el amor y la paz que se prometen en cada palabra que Dios nos regala? Esto puede ser lo que hemos anhelado durante tanto tiempo. Se hizo un silencio profundo, y de repente, una sensación de unidad los envolvió. Manos se entrelazaron, corazones comenzaron a palpitar en un mismo ritmo, como si fueran uno solo. Estaban juntos en este viaje, y la luz que brillaba ante ellos prometía un futuro en comunidad, lleno de milagros. Vamos, repitió Elena, y esta vez su voz tenía un poder renovado. Hacia la luz. El grupo avanzó, cada uno dejando atrás sus dudas, cada paso resonó en el suelo iluminado. La luz los envolvió por completo, y en ese instante, una risa brillante brotó entre ellos. Era el sonido de la liberación, un eco de alegría que parecía danzar con la brisa. Mientras se adentraban en esa luz, cada flor a su alrededor comenzó a abrirse aún más, liberando una fragancia dulce que llenaba el aire, un olor de promesas cumplidas. Las lágrimas de Ana se transformaron en sonrisas, la paz invadió el corazón atribulado de Mateo, y Elena sentía que su alma finalmente despertaba. Pero justo cuando estaban a punto de ver más allá de la luz, un estruendo retumbó en el bosque. Las hojas temblaron y la bruma se espesó, creando una atmósfera de expectación. El mensajero los miró con seriedad. Algunos misterios son dulces y otros desafiantes. Lo que está por venir requerirá valentía. A veces, las grandes revelaciones nacen de pruebas. ¿Están listos para lo que se aproxima? El grupo intercambió miradas de determinación, y a pesar de los temores que comenzaban a surgir de nuevo, el deseo de avanzar era más fuerte. ¿Qué vendría en el camino? Sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre, pero el viaje apenas comenzaba. La luz danzó en sus miradas, y una pregunta resonó en cada corazón presente. ¿Serían capaces de enfrentar los desafíos que les aguardaban, y emerger aún más fuertes de la presencia divina que los guiaba? Las palabras del mensajero flotaban en el aire, impregnadas de un profundo significado. El misterio de la luz y lo que traería a sus vidas seguía creciendo. ¿Qué revelaciones les esperaban en esta travesía inesperada? El silencio se volvió denso, como si el mismo aire estuviera suspendido en el tiempo. Cada uno de ellos sentía la intensa vibración de la luz, un eco profundo de su ser. Elena cerró los ojos por un momento, dejando que el resplandor la envolviera, sintiendo cada poro de su piel cargándose de la energía celestial que les rodeaba. Es tiempo de creer, murmuró Ana, como recordando algo que ya sabía, algo que se había perdido en su interior. Su voz, casi un susurro, tenía el poder de calmar las tempestades que asediaban su corazón. Si esto es un camino hacia lo que Dios ha prometido, entonces vamos a recorrerlo juntos. Mateo, aún con cierta inquietud, sintió que los rostros de sus amigos le otorgaban el aliento que le faltaba. Era como si, en vez de caminar hacia adelante, estuviera siendo empujado con amor hacia lo desconocido. El grupo comenzó a avanzar, y cada paso que tomaron resonó como un tambor en sus almas, marcando el ritmo de una nueva vida. De repente, el viento empezó a soplar con mayor fuerza. No era el viento ordinario, sino uno que parecía llevar consigo ecos de antiguas historias, de promesas olvidadas que habían estado esperando por este momento.
Las hojas crujían, y una melodía ligera se creó en su caos. El mensajero se detuvo y levantó una mano. Aunque el camino será difícil, deben saber que no están solos, dijo con voz firme. Su presencia irradiaba paz, y una calma se instaló entre ellos. Las pruebas que enfrentarán son oportunidades disfrazadas, continuó. Es en las sombras donde se revelan las intensas luces divinas. Deben estar dispuestos a mirar más allá y encontrar la sabiduría en el sufrimiento. Helena sintió que una nueva luz resplandecía dentro de ella. Sus miedos comenzaron a desvanecerse mientras se dejaba llevar por la confianza en el propósito que les guiaba. ¿Qué tal si descubrimos la fuerza que llevamos en nuestro interior?, preguntó con renovado fervor. Podemos ser la respuesta que el mundo necesita. No se trata solo de nosotros, se trata de todos aquellos que nos rodean. Ana sonrió, sintiendo como una calidez llenaba su corazón. Estamos aquí para ser instrumentos de un cambio. Esta luz es nuestra llamada, y no podemos darle la espalda. Y así, su entusiasmo se fue expandiendo, sirviendo de combustible para sus almas. Mientras caminaban, comenzaron a escuchar susurros a su alrededor. Eran palabras de aliento, mensajes de aquellas almas que habían recorrido su propio camino sagrado. La luz se entrelazaba con la melodía del viento, creando armonía, comunión. Pero, en medio de ello, un nuevo estruendo rompió la serenidad. Esta vez sonó como un trueno, reverberando desde las profundidades del suelo. ¿Qué es eso?, se preguntó Mateo, con un escalofrío recorriéndole la espalda. El mensajero se volvió hacia ellos, su rostro iluminado por la luz que desbordaba. Eso es una señal. La tierra misma reacciona a su decisión. Hay fuerzas que se despiertan al salir de la oscuridad. ¿Están listos para enfrentarlas? El grupo se miró, sus corazones latiendo al unísono. El temor fue arrancado por el deseo ardiente de cumplir con su destino. Estamos listos, afirmaron con firmeza. Y así, con un renovado sentido de propósito, comenzaron a avanzar hacia el eco pulsante de lo desconocido. La atracción de la luz se intensificó, arrastrándolos no solo hacia un nuevo camino, sino hacia un encuentro inminente con su propia transformación. La atmósfera temblaba con la promesa de lo milagroso. Pero la pregunta permanecía en el aire, como una chispa encendida: ¿qué nuevo desafío les aguardaba y qué cambios heraldaban esta travesía? La luz brillaba con fervor, y cada paso los acercaba más a la revelación divina que pronto sería impartida. A medida que el grupo se adentraba en la vibrante energía que los rodeaba, la luz los guiaba como un faro en la oscura inmensidad del camino. Cada sombra se desvanecía a su paso, y sus corazones, antes llenos de dudas, ahora latían con la certeza de un propósito mayor. El viento susurraba palabras casi olvidadas, fragmentos de una historia que se tejía entre ellos y la tierra. Helena, con la mirada fija en el horizonte, sintió una presencia familiar. Era como si cada paso la acercara a un amor antiguo, un amor que nunca había dejado de estar a su lado. Dios está aquí con nosotros, murmuró casi para sí misma, un murmullo que resonó en la mente de sus amigos. Ana sintió que el calor del espíritu subía por su pecho. Hay algo especial en este lugar, dijo, mirando al mensajero. ¿Qué es lo que debemos ver? Las respuestas vienen con la preparación del corazón, respondió el mensajero con una voz que parecía cantar con las aves que, curiosas, sobrevolaban su ruta. Mateo, aún un poco tenso, miró a su alrededor. ¿Podemos confiar en lo que no comprendemos?, preguntó, su voz un eco de vulnerabilidad. La pregunta quedó suspendida en el aire, pero sus amigos le devolvieron miradas llenas de fe. Eso es justo lo que estamos acá para aprender, respondió Helena, notando cómo la paz se asentaba en ellos. La fe florece en lo incierto. Si seguimos juntos, no habrá miedo que no podamos enfrentar. Mientras seguían avanzando, la luz comenzó a transformarse, tomando formas y colores que danzaban en el aire. Era como un desfile de visiones, un recordatorio tangible de cada promesa que el cielo había hecho a su pueblo. En medio de esas luces, escucharon un murmullo que parecía llamarlos. Vengan, decían las voces, suaves como el susurro de los árboles. Descubran su esencia, escuchen la melodía de sus almas. Cada paso los acercaba a un lugar de revelación. El mensajero se detuvo de nuevo, y esta vez el aire se volvió más pesado, como si llevara un mensaje urgente. Prepárense, porque lo que enfrentarán ahora es parte de su crecimiento.
Pero no tengan miedo. Miren, y vean. De repente, ante ellos se formó una visión. A través de la luz se manifestaron figuras de épocas pasadas, almas que habían conocido sufrimiento, pero también esperanza. Las imágenes brillaban, reluciendo como estrellas en la noche más oscura. Cada figura parecía compartir su historia, sus lágrimas y su lucha resonando en los corazones de los presentes. Mira lo que han superado, dijo el mensajero. Ustedes también pertenecen a esta historia. Su lucha comienza aquí, y cada batalla es una nota en la sinfonía de su destino. Ana se cubrió la boca con la mano, sintiendo que su alma vibraba. Es más grande de lo que pensé. Estamos conectados, somos parte de algo que trasciende nuestro aquí y ahora. Pero Mateo observaba con atención a su alrededor, su inquietud retornando. ¿Y si fallamos?, preguntó, el temor atravesando su voz. El mensajero se acercó, inclinándose ligeramente. Las caídas son solo escalones hacia el aprendizaje, respondió con dulzura. En cada tropiezo, hay oportunidades para levantarse más fuertes. En ese momento, el trueno resonó de nuevo, esta vez más cerca, como si la tierra misma estuviera respondiendo a su temor. El grupo se aferró más fuerte los unos a los otros, y un nuevo eco llenó el aire. Confíen, confíen. Resonó en sus corazones. Justo cuando creían que todo estaba claro, la luz tembló y de pronto, las visiones comenzaron a desvanecerse. Es solo el comienzo, escucharon en sus corazones, como si la luz misma les hablara. Pero, ¿qué vendría después? La emoción y el misterio estaban a punto de desatar la verdad de sus propias almas y la culminación de su viaje. El camino no sería fácil, pero estaban listos para buscar respuestas en lo desconocido. Las fuerzas que se despertaban en su interior prometían transformaciones inimaginables. ¿Podrían abrazar el desafío que se avecinaba? El invierno en Glenmore, que había comenzado con 3 tormentas, concluía con una calma celestial. La comunidad, unida por la fe, había enfrentado su prueba más grande, y ahora, al mirar hacia el horizonte dorado, se sentía el eco de una verdad profunda: a través del sufrimiento, habían encontrado la luz. Elena se encontraba en la capilla, todavía resonando con la energía que la revelación en el bosque les había brindado. Sus rostros brillaban con la fe renovada y la esperanza palpable. El tiempo de los milagros no había terminado, más bien, estaba a punto de comenzar de nuevo. En su corazón, una nueva certeza floreció: las promesas del cielo eran para todos aquellos dispuestos a recibirlas. Hoy, amigos, nos reunimos no solo para agradecer, sino para manifestar el cambio que hemos experimentado, empezó Elena, su voz fuerte y clara. Mirad a la luz, al nuevo amanecer que nos ofrece cada día. La tormenta nos enseñó la fuerza de nuestra comunidad, y hoy debemos salir al mundo como portadores de este mensaje. Se sintió un murmullo de aprobación entre los aldeanos, una certeza colectiva que todo lo que habían vivido tenía un propósito divino. Este no era solo un final, era un nuevo comienzo. Cada mirada se cruzó, y las manos se unieron en un gesto de compromiso. Ana, con lágrimas de gratitud, levantó su voz. La luz que hemos recibido es nuestra guía. Vamos a compartirla a donde quiera que vayamos. No solo por nosotros, sino por aquellos que aún necesitan encontrar su camino. Hagámoslo juntos. Y así, la comunidad se preparó para salir. Equipados con la fe y el amor que habían cultivado, decidieron llevar su experiencia a otros pueblos, para ser embajadores de la esperanza que habían cosechado a través de cada oración, de cada lágrima vertida y de cada sonrisa que brillaba en el rostro de los que se habían unido en aquel milagroso invierno. Mientras se dirigían hacia la puerta, un rayo de luz entró a la capilla, envolviendo a todos en un cálido abrazo. Elena sonrió al ver cómo aquella luz reflejaba no solo en las estructuras de madera, sino en el corazón de cada persona que estaba ahí. El espíritu del sagrado Santiago parecía guiarlos, empujándolos hacia lo desconocido, pero también hacia lo seguro, la promesa de una vida entregada al amor divino. A medida que avanzaban por el sendero que los llevaría a los pueblos vecinos, la aldea de Glenmore pareció cobrar vida. Los campos florecían como jamás lo habían hecho, las flores brillaban como recuerdos de las visiones en el bosque. De cada esquina emergían sonidos de alegría, de júbilo, como si la misma naturaleza celebrara su nuevo propósito. Fue en medio de esta travesía que llegó la noticia de Miguel. La dolencia que había enfrentado había sido completamente sanada. La medicina había fallado, pero la fe había triunfado.
al enterarse, el corazón de Helena se llenó de gozo. «Miren, amigos», exclamó, «es un testimonio vivo del poder de nuestras oraciones. Dios es fiel». No solo su hermano había sanado, sino que, al llegar al pueblo vecino, encontraron a otros que también habían vivido sus tormentas, sus dudas y sus esperanzas. Compartieron su historia, instando a otros a unirse a su camino, a no dudar y a creer que cada prueba lo llevaba a un propósito. Así se desató una cadena de amor, que iba desde una aldea a otra, convirtiéndose en un movimiento de fe que iluminaba el invierno oscuro. Las muchas manos que se estrecharon, los abrazos necesarios, y las sonrisas que florecieron en cada encuentro fueron un reflejo de lo que la fe puede hacer. Las historias de sus desafíos se convirtieron en pivotes de inspiración. Los ojos de los aldeanos, que antes estaban llenos de temor, ahora brillaban con la luz del amor incondicional que había surgido de su experiencia compartida. Y así, el invierno de Glenmore se transformó en un símbolo de renovación, de unidad y de esperanza. Cada uno había sentido la manifestación de Dios en sus corazones, y como seres transformados, eran ahora instrumentos de sus bendiciones. Mientras la primavera comenzaba a surgir, la comunidad no solo se había restaurado, sino que se había multiplicado en fe. Dios había revelado su propósito en el caos, y el mensaje de esperanza había llegado más allá de los confines del bosque, resonando en cada rincón del mundo. En su interior, todos llevaban el mismo eco: si hay fe, ahí hay luz. Y ahora se dispersaban cual estrellas en la oscuridad, llevando consigo la promesa de un nuevo día. Entonces, querido lector, tú también puedes ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta luz. Y no olvides comentar tu reacción y tus propios testimonios sobre este poderoso final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Tu voz puede inspirar la fe de otros. No esperes ni un segundo más para actuar.